Todos amamos los juguetes, y más cuando somos los más pequeños de la casa. Y también, todos recordamos aquellas tardes en las que creábamos miles de historias en las que nuestros pequeños muñecos, peluches o muñecas eran los protagonistas. Pero, en algunos casos inusuales, aquellos mágicos recuerdos se retuercen hasta transformarse en terribles pesadillas. Por ello, esta noche escucharán una serie de historias en las que los juguetes cobran vida y atormentan a sus pequeños dueños. ¿Estás listo para este episodio? Porque si es así, te pido que apagues todas las luces, que te pongas cómodo y prestes mucha atención, pues hoy les traigo el último regalo de mi abuelo, 4 relatos de juguetes malditos. El último regalo de mi abuelo. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Tendrán algún objeto que atesoren con todo el alma? ¿Un objeto que valoren sin importar que éste pueda tener un poco de malicia? Mi abuelo siempre había sido todo para mí. Su voz cálida siempre solía relatarme historias, me enseñaba lecciones sobre esta vida, me protegía cuando tenía miedo, y aunque su enfermedad lo consumió lentamente, él jamás dejó de sonreírme, al menos hasta que llegó el día en que ya no aguantó más. Pude verlo en su cama, debilitado, con la piel pálida y los ojos apagados. Sin embargo, antes de fallecer, me llamó con un delgado hilo de voz y me entregó algo especial. Envuelta en una vieja tela, se hallaba aquella muñeca de peluche. Una muñeca inusual, pues era idéntica a mí. No sé cómo expresarlo. Quizás ustedes hayan visto la película de Coraline, y si es así, recordarán la muñeca, la réplica que Coraline tenía de sí misma. Bueno, pues digamos que la muñeca era así. Era yo, de trapo y en miniatura. Tienes que cuidarla mucho. Siempre tienes que llevarla contigo y amarla, pues de lo contrario, podría llegar a albergar algo de malicia. Con sus últimas fuerzas, mi abuelo acarició mi rostro y entonces se fue para siempre. Desde ese día la muñeca nunca se apartó de mí. La llevaba a todas partes, dormía con ella y la miraba por horas sintiendo una extraña conexión. Era como si pudiera escuchar mis pensamientos, como si formara parte de mi ser. No entiendo por qué, pero sentía que la necesitaba. Mis padres, preocupados, comenzaron a notar mi obsesión y no les gustó para nada, por lo que ellos intentaron quitármela. Sin embargo, en todas y cada una de esas ocasiones, yo me ponía furiosa, histérica, mientras que gritaba, pues en verdad, les juro, comunidad, que no soportaba la idea de separarme de este objeto, de esta muñeca. Cada vez que intentaban alejarme de ella, algo dentro de mí se retorcía como si me arrancaran una parte del alma, hasta que un día, después de que me negué a hacer mis deberes por estar con este peluche, mis padres se hartaron y me lo arrebataron a la fuerza. Me enfurecí tanto que sin pensar les grité con todo el odio que tenía en mi interior: «Ojalá y los dos se mueran». Y ellos, mis padres, no me respondieron nada. Los dejé sin palabras y entonces cerraron la puerta de su habitación, llevándose a la muñeca con ellos. Esa noche intenté dormir, pero el enojo y la frustración no me dejaban en paz. Sentía un vacío en mi pecho, un frío extraño recorriéndome el cuerpo, como si algo malo estuviera por pasar. Entonces, un fuerte ruido me despertó en la madrugada. Algo se movía en la casa, por lo que me incorporé con el corazón acelerado, la respiración pesada y los músculos muy tensos. Al salir de mi cuarto, vi que la luz de la habitación de mis padres estaba encendida y proyectando sombras bajo la rendija de la puerta. Ese terrible escalofrío que sentía no desaparecía y ya estaba comenzando a molestarme, pero aún así, lentamente me acerqué. Cada paso pesaba una tonelada, como si una fuerza invisible me intentara detener, como si algo impidiera que yo llegara a ver aquella tétrica escena. Mi instinto me gritaba que no abriera esa puerta, pero con toda mi valentía lo hice, y entonces mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Aquel peluche estaba sobre mis padres. Un cuchillo se hallaba entre sus pequeñas manos de tela y dañaba una y otra vez a mis seres más queridos. En aquel charco de líquido vital, los ojos de mi madre, llenos de terror, estaban abiertos, pero ya sin vida, y mi padre apenas pudo soltar un último quejido antes de exhalar su último aliento. Aquella muñeca seguía y seguía, atacándolos una y otra vez. Era como si disfrutara causar cada herida, cada corte,
Y entonces escuché aquellas fúnebres palabras. ¿Por qué tienes miedo? Tú querías que ellos se murieran. ¿No es así? El horror me sacudió con una fuerza indescriptible. Corrí sin mirar atrás e intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Escuchaba aquellos pequeños pasos acercándose cada vez más a mí. ¿Esto no es lo que querías? No había salida, no con el miedo impidiéndome moverme. Y así, cuando sentí que aquel peluche ya estaba en mi espalda, desperté. Estaba en mi cama, sudando, pero todo solo había sido una terrible pesadilla. Un sueño espantoso, pero que fue muy verdadero y honestamente inquietante. Así, a la mañana siguiente desperté más tranquila y lo primero que hice fue ir a la habitación de mis padres para besarlos y pedirles unas sinceras disculpas, por lo que en cuanto entré, corrí para abrazarlos. Ellos aún estaban acostados. Sin embargo, fue en ese momento que noté sus pequeñas heridas. Cerca de sus cuellos tenían 2 pequeños cortes, casi imperceptibles, pero ahí estaban. Horrorizada por recordar aquella terrible pesadilla, les pedí que me dijeran en dónde estaba la muñeca, a lo que desconcertados me abrieron su closet y ahí, tirada en el piso, estaba el peluche y algo más. Un cuchillo de cocina con un rastro de líquido vital en la punta. Desde aquella noche y hasta hoy que soy ya una adulta, tengo encerrada mi muñeca en una caja de metal y asegurada con un candado. Aún la conservo, la atesoro porque es el último recuerdo de mi abuelito. Sin embargo, jamás me atrevería a sacarla de ahí, pues soy consciente del peligro latente que representa. Pero antes de culminar con esta historia, quiero decirles una cosa más. A veces, durante las noches más oscuras y solitarias, la puedo escuchar golpeando la caja de metal. Y saben, con el pasar de los años, lo hace cada vez con más ira y frecuencia. Buenas noches y dulces pesadillas. La muñeca. Yo trabajo en un tianguis de mi ciudad y por un corto periodo de tiempo llegó una pareja que vendía ropa de paca y algunos juguetes. Cierta tarde, cuando ya estábamos levantando el puesto, a ellos se les cayó una muñeca y yo, tratando de ser buen vecino, la levanté para entregárselas, pero me di cuenta de que ese juguete tenía algo extraño. Sí, la muñeca era bastante bonita, muy llamativa con su pequeña ropita, pero lo que más la hacía destacar era aquella cabeza deformada y hundida. Yo me la quedé viendo debido a su inusual aspecto, y antes de que yo pudiera regresárselas, aquella pareja decidió regalármela, pues al final nadie se la quería llevar por su curiosa cabeza. Al llegar a mi casa me puse a lavarla muy alegremente y también a tratar de deshundir aquella cabeza, pues deseaba poder regalársela a mi pequeña hija, y así lo hice. Mi niña jugó con ella hasta que llegó la hora de dormir y yo no podía ser más feliz, pues por mi pequeña daría lo que fuera. La metimos en su cesto de juguetes y pronto aquella alegría se transformaría en algo más. Durante la madrugada de esa misma noche, escuché el llanto de mi pequeña mientras que le gritaba una y otra vez a la muñeca que se fuera y que no deseaba verla. Al acercarme a su cuarto y encender la luz, vi a mi hija arrinconada en su cama y a la muñeca en el piso. En ese momento, para tranquilizarla, rápidamente abracé a mi hija y entonces saqué aquella muñeca junto con todo el cesto de juguetes de su cuarto y lo dejé en la sala. Sin embargo, antes de irme a dormir, noté que la muñeca nuevamente tenía la cabeza sumida, por lo que pensé que la repararía al día siguiente y me fui a descansar abrazando a mi pequeña para que dejara de sentir aquel terror. Pero fue en aquellos primeros minutos de sueño que tuve la peor pesadilla de mi vida. Aquella muñeca con la cabeza sumida se subía encima de mí mientras me susurraba: Yo no voy a descansar hasta que me lleve a tu pequeña hija. Aterrorizado por aquellas palabras, me levanté inmediatamente, encendí la luz para ver que mi niña estuviera bien y a mi lado, pero al hacerlo, noté que este juguete ya no estaba en la sala, estaba tirada en el piso de mi habitación. ¿Saben? Después de aquella terrible pesadilla y de ver que esta cosa de alguna manera nuevamente había llegado hasta nosotros, decidí quemarla hasta que se convirtió en cenizas. Sin embargo, en tiempos recientes he escuchado que quizás aquello no fue la mejor decisión, pues existe la posibilidad de que haya liberado a eso que habitaba en ese juguete. Por ahora,
No he vuelto a presenciar nada paranormal y espero que aquello se mantenga así. Pero si me equivoco, si llego a ver algo nuevamente, les prometo que regresaré para contárselos. Debajo de mi cama. Una noche dormía con mi madre en la misma cama. Era como solíamos hacerlo cuando yo tenía mucho miedo, sobre todo cuando eran noches de tormenta. Me desperté de golpe a mitad de aquella madrugada, sin saber el por qué, y entonces lo escuché. Aquellos eran unos golpes suaves y rítmicos. Al principio pensé que alguien estaba tocando la puerta, pero al guardar silencio y escuchar con más atención, me percaté de que el sonido no provenía de la puerta. Esos golpes se generaban debajo de la cama. Era como si algo o alguien estuviera golpeando suavemente la madera y como si buscara incitar la curiosidad de un niño inocente, que en cuyo caso era yo. Desperté a mi madre inmediatamente, pues estaba muy asustado, y le dije que había escuchado ruidos. Ella murmuró algo medio dormida, pero justo en ese momento, aquel sonido se detuvo. Ella volvió a quedarse dormida, y apenas unos minutos después, aquellos golpes regresaron. Muy asustado nuevamente la desperté. Sin embargo, una vez más, el silencio absoluto se presentó. Entonces, yo ya no quise molestarla más, pues comencé a tener miedo de que pensara que me estaba volviendo loco, pero aquel ruido nuevamente continuó, siendo esta vez más fuerte y persistente, y así, lo único que me quedó fue rezar. Cerré los ojos, me tapé con las sábanas y continuaba rezando una y otra vez, hasta que finalmente el sueño o el miedo me terminaron venciendo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue mirar debajo de la cama, y ahí descubrí que se encontraba un juguete. Un bebote que mi madre le había dado a mi hermana pequeña como regalo de cumpleaños. Hasta ese momento, les juro, comunidad, que yo no lo había notado, y entiendo si ustedes creen que lo que vi a continuación fue a causa de mi sugestión, pero les prometo que en ese momento, la mirada de aquel muñeco reflejaba resentimiento. Así, en ese momento no lo dudé y me deshice de él. Yo jamás lo volví a ver en mi vida, y creo que tomé la decisión correcta tanto para mí como para mi pequeña hermana. Sin embargo, hoy siendo ya un universitario, en algunas ocasiones, durante las noches, juraría escuchar esos golpecitos muy lejos y a veces muy cerca. Hasta aquí mi relato, y bueno, dulces pesadillas para todos ustedes. Los celos de un juguete. Recuerdo que en algún momento de mi niñez escuché a mi madre decir que a un niño de la zona lo había espantado un peluche. Sí, sé que puede sonar como una simple creencia, pero las personas lo contaban como si aquello fuera una incómoda verdad. Años después, recibí mi primer peluche, pues mi abuelita me lo había regalado, pero antes de entregármelo, me hizo un breve comentario. Mi niña, no debes traerlo durante mucho tiempo. Trata de no jugar siempre con él, pues podría llegar a espantarte en algún momento. Pero obviamente, siendo una simple niña, terminé ignorando aquellas palabras, y aquel peluche se convirtió en mi principal compañero de juegos. Mi madre y mi abuela eventualmente me hacían aquella advertencia, pero yo jamás la tomé en cuenta, hasta que, con el tiempo, recibí nuevos juguetes que lentamente fueron desplazando a mi peluche, y luego de haberlo dejado abandonado por varias semanas, este suceso se presentó. Verán, esa noche yo estaba durmiendo muy cómodamente hasta que de pronto sentí que alguien se recostó al lado mío y me despertó. Por la hora y la oscuridad de mi habitación, yo inmediatamente me asusté, por lo que corrí para encender las luces, y cuando lo hice, pude ver que mi peluche estaba acostado en la cama. Obviamente, corrí, lloré y salí de mi habitación, a lo que mi mamá terminó tranquilizándome y mi abuela me dijo que quizá por haber dejado de jugar con mi peluche, este se había puesto celoso y por ello me había asustado. No lo sé, comunidad, pero desde esa noche yo volví a jugar con mi peluche, jamás volví a dejarlo olvidado, y créanme que jamás me volví a asustar o a presentar algún tipo de actividad paranormal. Hasta aquí mi curioso relato, y bueno, ¿ustedes qué opinan?